y ya estábamos listos para el trasplante y llegó el corazón, pero era un corazón muchísimo más pequeño y un corazón que evidentemente no iba a poder soportar la circulación de esa niña. Yo me acuerdo que usted tenía el libro de Kirkland de trasplante en su oficina y revisamos en ese libro cómo se hacían los trasplantes heterotópicos, que era poner un corazón trasplantado al lado del corazón antiguo y dejar los dos corazones dentro del paciente. Y siendo capaces de resolver una cosa con los recursos que nosotros teníamos, después viendo cómo sincronizábamos los dos corazones, muchas veces experiencias así, de la agonía al éxtasis. En Perspectiva, el podcast donde grandes voces comparten sus logros y su visión sobre los temas que mueven a nuestra sociedad. Cada episodio abre la puerta a nuevas historias que inspiran y nos invitan a ver el mundo de otra manera. Quédate para conocerlas. Hoy en Perspectiva tenemos un invitado muy especial. Además de ser compañero de trabajo, es anestesiólogo, es intensivista, trabaja mucho tiempo en el quirófano. Así que es un placer para mí, Leonardo, tenerlo aquí. Y bueno, vamos a compartir muchas de esas experiencias de vida suyas que muchas veces han sido conjuntas, pero queremos hacerle el honor a esa vida y obra como médico y como ser humano. Muchas gracias, doctor Castillo. Muy contento de estar aquí y compartir con usted. Bueno, aparte de ser anestesiólogo cardiovascular, el doctor Leonardo Salazar desarrolló y fortaleció la terapia ECMO en la Fundación Cardiovascular y en Latinoamérica. Ha sido pionero en tema de los trasplantes desde el punto de vista de implante de corazón artificial. Estas son tres áreas de las más sofisticadas de la cardiología y la cirugía cardíaca, tal forma que ha sido un pionero en América Latina en todos estos temas. Para contarle a nuestra audiencia acerca de toda esta trayectoria, ¿por qué decidió estudiar medicina? Yo no estaba tan seguro de estudiar medicina. Mi familia tenía una farmacia y entonces yo entré a trabajar en esa farmacia. Cuando llegaba, pues, después de las 4 de la tarde, ayudaba en la farmacia. Y en esa farmacia un médico general hacía consulta en la noche. Estaba estudiando anestesia. Entonces yo me quedaba conversando con él, nos tomábamos un café. Y se me volvió a mí como un modelo de rol. Quería ser como él cuando fuera grande. Entonces fue a través de esa experiencia, decidí presentarme para estudiar medicina. Yo era o medicina o ingeniería electrónica, que eran como las dos profesiones, decían en mi casa como que servían, sí, como que a la fijo no tenía futuro. Entonces eran esas dos mis elecciones. Después de una formación de medicina, especializaciones, ingeniería biomédica, posgrado pues en corazón artificial, etcétera, y ahora nos cuenta sobre el doctorado que está haciendo. Y después de trabajar en clínica durante mucho tiempo, decidió crear todo este equipo multidisciplinario de ECMO y de asistencia ventricular. ¿Cómo fue ese paso de hacer ese traslado de ser anestesiólogo a decir crear un equipo gigante de súper alto rendimiento? Porque todos los pacientes que maneja son altamente críticos. Cuéntenos cómo fue ese paso y cómo creó ese gran equipo que tiene hoy reconocido no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Pues eso es más un fruto de la fortuna que de la planeación. Yo nunca me imaginé ni sabía que estas posibilidades existían. Cuando yo afortunadamente llegué a trabajar a la Fundación Cardiovascular, yo tenía una inclinación por el área pediátrica y ahí comenzamos a trabajar juntos. Yo recuerdo en el año 2007 que su merced invitó a un señor a que hiciera con nosotros una reunión de prospectiva, que no era el área médica, pero que sabía mucho de prospectiva, y era como un ejercicio de cómo nosotros nos veíamos en el futuro. Y bueno, ahí como que comenzamos el ejercicio, nosotros todos en el equipo sabíamos que usted tenía un calibre en su ambición diferente al que nosotros teníamos. De pronto no lo veíamos con tanta seriedad, que aquí vamos a tener un helipuerto, que aquí vamos a hacer otro hospital, pero este señor, yo me acuerdo que nos decía que era muy importante que nosotros basáramos nuestras esperanzas no en nuestros medios, sino en nuestras ilusiones, en nuestros sueños, muy en la línea de lo que veíamos que su merced hacía. Pues me acuerdo que una vez nos dijo, imagínense que a ustedes no les falta ningún recurso, que ustedes son los hijos de Bill Gates, ustedes a dónde quisieran llegar. Y esa vez, pues más con ilusión que con certeza, pues dijimos, no, queremos ser uno de los mejores hospitales del mundo en pediatría.
Y buscamos, y ahí encontramos ECMO, encontramos asistencia ventricular, encontramos el procedimiento de Norwood, encontramos el trasplante cardíaco pediátrico, nada de eso hacíamos. Y ahí nos distribuimos. Por mi afinidad por la parte de perfusión, yo asumí la responsabilidad de ECMO y asistencia ventricular y comenzamos un proceso de aprender, de buscar, a pesar de no tener los recursos, cómo hacerlo. Y bueno, eso pues nos tiene hoy acá, no solo a mí, sino a todo el equipo. Nunca me hubiera imaginado en ese momento, en esa reunión, cuando pensábamos que era más una ilusión que una realidad, que se iba a volver realidad. Durante todo ese tiempo, usted decidió hacer ingeniería biomédica, se matriculó en los Andes. ¿Por qué tomó esa decisión? Siendo médico, haciendo anestesia. También fue como una cosa más de la fortuna, ¿no? Que así tan planeado como queriendo explorar otras cosas, tratando de salirme un poco de lo que rutinariamente debía ser un anestesiólogo cardiovascular. La fundación me dio la oportunidad de buscar algo que estudiar también, un voto de confianza muy grande de la organización. Y yo decidí buscar algo que fuera diferente a lo que todo el mundo hacía y me inscribí en una facultad de ingeniería. Y cuando entré, para mí fue una experiencia impresionante porque el lenguaje que utiliza o la manera como un ingeniero resuelve los problemas, y en el fondo todos los problemas son los mismos. Sobre todo aprendí cómo comunicarme con un ingeniero y eso determinó también el resto del camino. Más allá de la técnica, de todo este conocimiento, cuéntenos una historia de algo que realmente lo haya impresionado, algo que realmente lo haya impresionado. Yo he tenido retos en el equipo, nosotros en conjunto, muy grandes, muy desafiantes. Yo creo que los pioneros en realidad son los pacientes, ¿no? Recuerdo mucho cuando nosotros nos enfrentamos a un trasplante cardíaco pediátrico, que era de los primeros que tuvimos, y que el donante por peso era un donante apropiado para la paciente, y el donante creo que estaba en Cali, y ya estábamos listos para el trasplante y llegó el corazón, pero era un corazón muchísimo más pequeño de lo que correspondía al peso de ese niño. Y un corazón que evidentemente no iba a poder soportar la circulación de esa niña. Y estábamos ahí en cirugía con usted, con el resto del equipo, ante una situación catastrófica, ¿sí? Y fuimos buscando opciones. Yo me acuerdo que usted tenía el libro de Kirkland de trasplante en su oficina y revisamos en ese libro cómo se hacían los trasplantes heterotópicos, que era poner un corazón trasplantado al lado del corazón antiguo y dejar los dos corazones dentro del paciente. Y ahí entre todos, revisando ese libro y viendo la anatomía del paciente y siendo capaces de resolver una cosa con los recursos que nosotros teníamos, después viendo cómo sincronizábamos los dos corazones y después que la niña salió de circulación extracorpórea, que tuvimos que además adicionar otra cosa que no estaba escrita, muchas veces experiencias así. De la agonía al éxtasis, de momentos en los que uno siente que no hay nada que hacer, que de pronto entre todos se encuentra una cosa que no esperábamos y gracias a Dios se salvó esa niña. Yo creo que es algo que está embebido dentro de la cultura de la organización y que yo aprendí dentro de la clínica. Y es como aprender a recalibrar las ambiciones y las expectativas. Eso es algo que para mí es muy bonito de enseñar. O sea, cuando uno conoce a una persona y uno le dice, mire, usted va a aprender a hacer esto, y esa persona está absolutamente segura que no va a ser capaz. Y después es capaz. Esa posibilidad de que la gente recalibre sus ambiciones y mueva sus límites, eso, pocas cosas más bonitas que eso. Gran parte de esa enseñanza es el ejemplo de lo que se hace, cómo se hace, cuándo es, y esa disposición de estar siempre al servicio de los pacientes y del conocimiento. Entonces, es fundamental. Volvamos un poquito a una etapa muy crítica del país que nos tocó vivir. La pandemia nos marcó a todos, pero sobre todo marcó al equipo de ECMO. Un área de salvar vidas en forma importante, pero también un área donde hubo muchas crisis humanas y terminó fortaleciendo un grupo humano, un grupo técnico que ahí recibió relevancia internacional y reconocimiento interno en diferentes congresos, foros por el desempeño de la pandemia, porque no solo pudimos rápidamente construir una unidad de 24 camas para ECMO y que vivían llenas. O sea, llegamos en ocasión de tener 70 solicitudes por una cama disponible y eso era una tragedia, no poder ayudar más gente. Cuéntenos un poquito de esa etapa de la pandemia
que fue muy crítica para la institución, pero imagino que para usted también. Es como que cruzamos el fuego, ¿no? En el equipo. Muchas subidas y bajadas. Al principio con mucha ilusión de poder brindar una oportunidad y de prepararnos a aprender a reaccionar rápidamente ante lo que no se espera uno. Me acuerdo que en esa época yo no podía respirar bien, o sea, yo sentía el peso. Pero también todas esas cosas difíciles traen oportunidades muy grandes. Como equipo, el hecho de haber cruzado por el fuego como cruzamos, eso nos unió muchísimo. Pocos lazos más fuertes que los que se crean en medio de tanto dolor. Eso nos permitió ser lo que hoy somos, muy valioso en varios aspectos. Ningún funcionario de la fundación murió. Varios colegas y compañeros de trabajo que lo pudimos meter en ECMO tempranamente y sobrevivieron, y por eso no tuvimos ningún fallecimiento de los compañeros de trabajo de la fundación. Bueno, hablando del ECMO, ¿qué cree usted en el futuro? ¿Qué va a pasar con el ECMO, la asistencia ventricular? Se volvió un experto mundial, una autoridad mundial en ECMO, en asistencia ventricular, consultado, autor de capítulos de libros, presenta muchísimos trabajos. ¿Qué cree usted que viene para ese tipo de tecnologías en el futuro? El ECMO, a pesar de que, y el soporte circulatorio mecánico, a pesar de que es algo más o menos reciente, el cambio importante que ha tenido en los últimos 10 años, sobre todo a partir de la pandemia, es que ya está integrado como una posibilidad real y no como algo que se ve experimental. Cuando nosotros empezamos en el año 2007, eso fue antes de la pandemia influenza H1N1, antes de los estudios de ECMO grandes, Eolia, César, en esa época era considerado prácticamente algo experimental. Ahorita ya está establecido como algo que no es experimental, es una terapia real que salva vidas. El cómo se hace todavía tiene muchas incertidumbres. Hay muchas preguntas que no tienen una respuesta real de qué es mejor, si poner este tipo de sistema de soporte o el otro, o cuándo, o cómo apoyarlo con otras cosas. Entonces estamos en una fase en la que estamos resolviendo muchas dudas que aún tenemos, y a medida que resolvemos esas dudas, la terapia está entrando más temprano en los pacientes, ya no como un recurso de rescate, sino como un recurso de protección, como el uso proactivo, multidisciplinario, oportuno en muchos más escenarios. Y eso pues explica cómo viene creciendo la tecnología, el desarrollo de motores eléctricos más compactos que permite que hayan carros eléctricos en todas partes. Pues el ECMO y la asistencia ventricular son motores eléctricos. La tecnología de baterías que permite que ahora los carros eléctricos tengan mucha más duración. Todas esas cosas van a permitir que estas tecnologías sean más hemocompatibles, sean más pequeñas, sean más implantables y sean algo de lo que en algún momento probablemente los pacientes van a poderse olvidar que lo tienen. En este momento una persona que tiene un corazón artificial, en ningún momento se olvida que tiene un corazón artificial porque tiene las baterías por fuera, porque tiene el controlador. O una persona que tiene un ECMO, en ningún momento se olvida que tiene un ECMO. Yo creo que la tecnología nos va a permitir a usar esto de manera proactiva, protectiva, y además nos va a permitir que los pacientes usen esta tecnología por más tiempo. Así es, creo que eso es absolutamente válido. Pero usted, a pesar de todo este conocimiento que ha adquirido, programas de formación formal, posgradual, ahora está terminando un doctorado. ¿Qué es ese ánimo que tiene usted al interior de seguir estudiando, seguir buscando nuevos retos académicos para lograrlos? ¿Qué lo impulsa? ¿A dónde quiere llegar? Yo creo que nosotros en el grupo, en el equipo, generamos mucho conocimiento. O sea, nosotros somos muy innovadores en la organización en general y en el equipo de ECMO de asistencia ventricular. El impacto de lo que nosotros hacemos es sobre todo en los pacientes que están bajo nuestro cuidado. Entonces, yo pues estoy ahí, a mí me cuesta mucho trabajo escribir. Yo admiro mucho la gente que tiene talento para escribir y para comunicar. Para mí eso es bastante sufrimiento y estoy en el proceso de aprender a hacerlo, ¿sí? Como quien aprende a tocar guitarra. Entonces mi jefe de doctorado me pone a escribir, me devuelve todo con lápiz rojo y vuelvo y lo hago, y con el ánimo de aprender esa habilidad que a mí me cuesta tanto trabajo. Yo quisiera que en el futuro nosotros tuviéramos en el programa varios estudiantes de doctorado haciendo tesis de doctorado con nosotros,
gente de Colombia, gente de fuera de Colombia haciendo doctorado con nosotros, creando conocimiento, y que esas cosas que nos ha costado tanto esfuerzo humano y sufrimiento humano aprender, y que de alguna manera se han dejado una lección, no solamente benefician a los pacientes de la fundación, sino que benefician a los pacientes afuera. Bueno, por último, usted mira en perspectiva su vida de lo que ha sido hasta hoy y lo que viene, ¿cómo la puede describir? Pues yo soy una persona muy privilegiada en muchas cosas, sí, las experiencias, pero sobre todo las personas que yo he conocido y que me han ayudado. Y Dios permita que no se me acabe la buena suerte. Bueno, hoy hemos tenido al doctor Leonardo Salazar, un gran científico, de lo mejor que puede tener este país, pero sobre todo un gran ser humano. Trabajador incansable, generador de conocimiento, investigador, médico, anestesiólogo, y lo hemos tenido aquí contándonos su historia de vida y lo que ha pasado. Doctor Leonardo, mil gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast En Perspectiva, y para mí fue un placer tenerlo. No, muchas gracias, doctor Castillo. Mucho de esto es por usted. Muchas gracias.